Ok, voy a empezar a grabar aquí. Voy a compartir la pantalla. ¿Lo ves? Sí. Bueno. El tema 22 es la cuenta corriente y pues aquí menciona, para que se lleve a cabo el contrato de cuenta corriente se necesitan 2 comerciantes cuyo trabajo esté vinculado o relacionado. ¿Te acuerdas cuál era la cuenta corriente? No. Bueno, aquí viene ejemplo, si X vende vestidos y perdón, e Y debe vender algo relacionado, por ejemplo, telas. El contrato de cuenta corriente es un contrato por medio del cual los comerciantes relacionados por el tipo de actividad que realizan adquieren de forma simultánea y recíproca los papeles de deudor y acreedor, uno respecto del otro. Es funcional y susceptible porque se considera que su finalidad es evitar el manejo de dinero. Hasta el final, o sea, hasta la clausura, se hace un corte. De este corte nace un crédito y se identifican al acreedor y al deudor. El crédito ya podrá ser exigible y disponible. Y ese crédito es a la vista. La naturaleza jurídica es que es un contrato traslativo de dominio porque está traspasando la propiedad, es indivisible porque no se puede dividir las obligaciones y es total porque contiene un número total de remesas. ¿Te acuerdas qué son las remesas? Era, ¿cómo se dice? Cuando entregas la mercancía o el dinero o los derechos. Okay. Supongo que ahorita como quiera lo debe poner, pero pues bueno. El propósito es optimizar la confianza mutua entre los comerciantes, minimizar el uso de dinero y utilizar un soporte económico de compensación. Los elementos personales, pues como ayer te había dicho, solo es uno principalmente, pero después del corte nace el cuenta corrientista deudor y el cuenta corrientista acreedor. Los efectos es aprovechar el dinero, aprovechar los recursos sin necesidad de que haya tanto flujo de efectivo. Las obligaciones, la obligación principal del cuenta correntista no es pagar, sino enviar las remesas que el otro lo solicite. La terminación y clausura de las cuentas debe clausurarse a más tardar cada 6 meses, pero pueden establecerse cortes. Una vez establecidos los cortes, la cantidad será a la vista. Y hay 4 maneras en las que se puede terminar. La primera es por decisión voluntaria. La segunda es por el vencimiento del plazo establecido. La tercera es 10 días de anticipación del plazo, o sea que es un término voluntario. Y la cuarta es por muerte o incapacidad de los cuentacorrentistas. ¿Sí? En clase, como quiera, tú anotas cosas o así, o si quisieras que te pase esta guía, porque esta guía está buena. Sí, la verdad sí me gustaría. Sí, ok, bueno, ahorita de que terminando te la paso. Crédito de habilitación o avío refaccionario. ¿Te acuerdas de este tema? Poquillo nada más. Bueno, como ya lo vamos a ver. El crédito de habilitación o avío es aquel crédito que se facilita para adquirir materias primas, materiales, jornales, salarios, gastos directos para la explotación de la empresa, etc. Debe tener claro en lo que se va a gastar. Y el crédito refaccionario es el crédito que se facilita para adquirir maquinaria de inmuebles o la realización de obras necesarias para la producción de la empresa. Este crédito va dirigido a la adquisición de activo fijo o bienes de capital, ya que aquí hay permanencia en los bienes. Esos se los denominan créditos de producción y se derivan de un contrato de apertura de crédito. Los elementos personales, el de crédito de habilitación o avío es el aviado y el aviador. El aviado es el acreditado, es quien recibe el dinero, y el aviador es el acreditante, quien otorga el dinero, o sea, el banco. En el crédito refaccionario es el refaccionado y el refaccionador.
El refaccionado es el acreditado quien recibe el dinero y el refaccionador es el acreditante quien otorga el dinero. Las diferencias, aquí me mencionan tres. La primera es que a ambos créditos se les darán diferentes destinos. Los dos son una garantía tangible, y deben invertirse en el destino que se les tiene previsto. Las garantías son tres. Las primeras son las garantías naturales, que todo lo que se compra con el crédito es una garantía natural. Por ejemplo, si X compra un terreno y no le da el uso destinado, el banco le quita el terreno para cobrarse el crédito. Las garantías adicionales. Esas te las piden para estar seguros de que no habrá inconvenientes. Ejemplo, una prenda o hipoteca como garantía real o una fianza o aval como una garantía personal. Y las garantías colaterales es la firma de documentos para respaldar el crédito. Hay diferentes formalidades. La primera es que debe estar por escrito. La segunda, que se debe establecer las partes y el monto. La tercera, se puede hacer en escritura pública. La cuarta es que se puede hacer ante un corredor. Y la quinta es que es un contrato privado. Y pues aquí mencionan 4 requisitos. El primero es expresarán el objeto de la operación, la duración y la forma en que el beneficiario podrá disponer del crédito materia del contrato. La segunda es que fijarán los bienes que se afecten en garantía y señalarán los demás términos y condiciones del contrato. La tercera es que se consignarán en contrato privado que se firmará por triplicado ante 2 testigos conocidos y se ratificará ante el encargo del Registro Público de Comercio. Y la cuarta es que serán inscritos en la sección única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio. Si en las garantías incluyen bienes inmuebles, deberá inscribirse adicionalmente en el Registro Público de la propiedad que corresponda. También menciona que en ese contrato se puede ver la figura del interventor, que esta es la persona encargada de supervisar que se le dé el destino específico al dinero del crédito. Las maneras de terminación es por haber llegado al plazo convenido, por haber dispuesto el capital para un fin distinto al establecido. La tercera es por no haber permitido la supervisión del interventor. Y la cuarta es por la disminución del valor de los bienes dados en garantías mayor a 20%. Bueno, el siguiente tema, la de apertura de crédito. Pues aquí menciona que el contrato de apertura de crédito es un contrato por medio del cual una persona llamada acreditante se obliga a poner a disposición de otra llamada acreditado una suma de dinero o a contraer por cuenta del acreditado una obligación para que él mismo haga uso del crédito o si crédito concedido en la forma y términos pactados, por lo que el acreditado quedará obligado a restituir al acreditante las sumas que se disponga, así como también deberá pagar los intereses, comisiones, gastos y otras prestaciones estipuladas. Cualquier persona física o moral que necesite un crédito y recurre a un banco común y corriente. El banco analiza los requisitos necesarios y la capacidad crediticia de la persona. Los elementos personales son 2, el acreditante y el acreditado. El acreditante es la institución bancaria y el acreditado es la persona física o moral que le solicita al banco que le abra una línea de crédito. La clasificación, hay 2 tipos de clasificaciones, que es por objeto y por la firma de disposición. La primera por objeto se divide en 2, que es de dinero y firma. De dinero se solicita una cantidad específica de dinero, ya sea en una o varias partidas. Y la de firma se usa la firma digital o autógrafa. La institución bancaria le paga a la tienda y posteriormente el sujeto le paga al banco. O sea, esto es como si fuera, pienso yo, no sé decir. No, es que te voy a decir de que como cheque, pero pues el cheque tú debes tener fondos, entonces olvídalo. Está por la firma de disposición, que también son por 2. La primera es por cuenta simple, que significa que solamente tiene derecho a hacer una disposición y si esta se hace de manera total, se agota. Y por cuenta corriente, que significa que puede hacer varias disposiciones. Aquí menciona que la disposición por cuenta simple, se haga o no por el total, se agota a la primera disposición. Y la disposición por cuenta corriente puede haber retiros y remesas sobre el mismo importe.
Las garantías son reales o personales. La real es la prenda o hipoteca y la personal es la fianza o el aval. La terminación del contrato, el plazo será convenido por las partes. Y la extensión del contrato hay 6 maneras. Uno es por haber dispuesto al acreditado de la totalidad de su importe, a menos que el crédito se haga en cuenta corriente. 2, por expiración del término convenido o por la notificación de haberse dado por concluido el contrato. 3, por la denuncia, que el contrato se haga en los términos del citado artículo. 4, por la falta o disminución de las garantías pactadas. 5, por hallarse cualquiera de las partes en este estado de suspensión de pagos, de liquidación judicial o de quiebra. 6, por la muerte, interdicción, inhabilitación o ausencia del acreditado, o por la disolución de la sociedad a cuyo favor se hubiere concedido el crédito. ¿Bueno, alguna duda hasta ahorita? Obvio. Bueno, la prenda mercantil. Aquí menciona que el contrato de prenda mercantil es un contrato accesorio de otro principal. Su función es garantizar el cumplimiento de una obligación. Esto quiere decir que si la obligación no se cumple, se hará efectiva la garantía. Los elementos personales es el deudor prendario y el acreedor prendario. El deudor es aquel que otorga el bien en garantía y el acreedor es quien recibe la garantía y la hace efectiva a falta de pago. La prenda se constituye sobre títulos, sobre créditos y sobre bienes. La primera, que es sobre títulos, menciona que cuando se entrega al acreedor el título de crédito, si este es el portador. 2, por endosar el título en favor del acreedor, o sea que se endosó en garantía. 3, por entregar al acreedor el título e inscribir el gravamen en el registro de emisión del título. Esto es en caso de que el título materia de la prenda no sea negociable. 4, por el depósito del título, si es al portador, en poder de un tercero que las partes hayan designado a disposición del acreedor, o sea que es una prenda clásica. La que es prenda sobre créditos menciona que cuando el crédito materia de la prenda no sea negociable, entregando al acreedor el documento en que el crédito conste, hay que entregar el título como tal, ya que por su naturaleza no negociable no se puede circular. También menciona por la inscripción del contrato de crédito refaccionario o de habilitación o avío en los registros correspondientes y por los requisitos que marca la ley de instituciones de crédito, si se trata de un crédito en libros. Y la prenda sobre bienes menciona que por la entrega de bienes al acreedor, que es por el depósito de los bienes en poder de un tercero, y por el depósito de los bienes a disposición del acreedor, quedando en su poder las llaves, hablando de locales o establecimientos. Hay diferentes tipos de prenda, son 3. La primera es la prenda clásica, que el deudor le entrega al acreedor el bien inmueble, pero el acreedor no puede hacer disposición de él, solamente lo tiene en su guarda. Hasta el fin sabrá si lo restituye porque lo pagarán o si no lo pagarán se hace la adjudicación. La segunda es la prenda irregular, recae sobre bienes fungibles. El acreedor puede usar los bienes para luego restituirlos. Y la prenda sin transmisión de posesión, si se constituye la prenda pero el deudor se queda con los bienes, no los entrega o los hace más adelante en un momento determinado. Aquí viene el procedimiento de ejecución y esos son los momentos para que el acreedor pueda pedir la venta de la prenda. El primero es si el deudor no paga, el segundo es si el valor de la prenda disminuye y el tercero es si el deudor no provee los fondos necesarios para ejercitar un derecho de opción o de pago respecto de los títulos. El procedimiento de ejecución. Primero se le debe dar traslado al deudor por 3 días para que conteste, pague o haga valer sus derechos. Segundo, si no responde, se van a sacar los bienes a remate. Hay que hacer aviso, hay que hacer subasta pública, se hace el remate correspondiente y al final se hace la venta. Y tercero, una vez vendidos los bienes, se paga todo, suerte principal, gastos y costas, y todo lo que se haya llevado consigo la obligación y el trámite del juicio. Si la prenda se vende, el dinero de la venta o no será del acreedor. Si llega a sobrar dinero después de pagar todo, este será devuelto al deudor. Y el último tema es el fideicomiso.
El fideicomiso es el acto que debe constar por escrito por medio del cual una persona llamada fideicomitente destina uno o varios bienes a un fin lícito determinado en beneficio de otra persona llamada fideicomisario, encomendado su relación a una institución bancaria llamada fiduciaria. Los elementos personales son tres. El primero es el fideicomitente, que es quien aporta el valor o el dinero, bienes o derechos destinos a un fin lícito y determinado. La segunda es la fiduciaria, que es la institución bancaria con la que se celebra el contrato y quien se encarga del manejo del patrimonio. Y el fideicomisario, que puede ser uno o más, aquel o aquellos que reciben el beneficio del fideicomiso. Los derechos y obligaciones del fideicomitente es señalar la finalidad del fideicomiso, establecer el fideicomisario, o sea, depende del tipo de fideicomiso, y reservarse el derecho de revocar el fideicomiso. Los derechos y obligaciones del fideicomisario es obtener y exigir al fiduciario el cumplimiento de los fines y pedir cuentas y rendimientos del fideicomiso, o sea, depende del tipo también de fideicomiso. Y los derechos y obligaciones de la fiduciaria es que debe vigilar y cuidar el desarrollo y bienestar del fideicomiso, debe realizar todos los actos jurídicos correspondientes al contrato y debe cumplir los fines del fideicomiso. Depende para qué sea contemplado, o sea, para la contabilidad, para la administración de bienes, para la rendición de cuentas o para otras cosas. El patrimonio fideicomitido son aquellos bienes en el fideicomitente, que el fideicomitente decide transmitir o sacar de su patrimonio personal y pasarlo al patrimonio fideicomitido. El objeto puede ser objeto de fideicomiso cualquier tipo de bienes y derechos, siempre y cuando el fideicomitente sea el propietario. El fin es que puede tener cualquier fin siempre y cuando el destino que se le dé al objeto sea lícito y la fiduciaria lo pueda realizar. Hay diferentes clases de fideicomisos. La primera es fideicomiso de administración y en esa se busca a la fiduciaria para que administre los bienes. En este fideicomiso no hay fideicomisario. En el fideicomiso de garantía se garantiza algo abriendo un fideicomiso. El deudor actúa como fideicomitente, la fiduciaria se encarga de la administración y el acreedor actúa como fideicomisario. El fideicomiso financiero. Su destino es servir a operaciones propias del mercado de capitales. Solo pueden ser fiduciarias las entidades financieras o sociedades especialmente autorizadas. El fideicomiso traslativo de propiedad. A través de este fideicomiso se destina la propiedad y los bienes. Aquí sí hay fideicomisario. El fideicomiso testamentario solo se puede hacer sobre bienes determinados. Puede celebrarse un testamento en lugar de un puede celebrarse un testamentario en lugar de un testamento. Y el fideicomiso de inversión, este maneja principalmente activos y capitales. Hay diferentes maneras en las que se puede extinguir el fideicomiso. La primera es por la realización del fin para el cual fue constituido. La segunda por hacerse imposible. La tercera por hacerse imposible el cumplimiento de la condición suspensiva de que dependa o no haberse verificado dentro del término señalado al constituirse el fideicomiso por su defecto dentro del plazo de 20 años, que son para las personas físicas y 50 para las personas morales siguientes a esta constitución. Cuarto, por haberse cumplido la condición resolutoria a que haya quedado sujeto. Quinto, por convenio escrito entre fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Y sexto, por revocación hecha por el fideicomitente, cuando éste se haya reservado el derecho expresamente, ese derecho al constituir el fideicomiso. Y pues aquí vienen que son los fideicomisos prohibidos. El primero son los fideicomisos secretos. El segundo son aquellos donde el beneficio se conceda a diversas personas sucesivamente que deban sustituirse por la muerte del anterior, salvo que la sustitución se realice en favor de personas vivas o concebidas ya. Y tercero, aquellos cuya duración sea más de 50 años. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí o algo que no te haya quedado claro? El fideicomiso fue el que más me aprendí. Ya sé, por lo de internet. Sí. Bueno, y aquí viene un mini glosario que, ay, está chiquitísimo, pensé que venía más. Bueno,
Las operaciones son contratos mercantiles, los puede celebrar cualquier persona física, pero requiere de la presencia de una persona moral. Los bienes fungibles son aquellos que se pueden cambiar unos por los otros de la misma la misma la misma calidad, cantidad y especie. Las remesas son los envíos de un todo mal. Ahí va otra vez. Las remesas son envíos de un comerciante a otro de mercancías y dinero. La capacidad crediticia es la facultad que tiene una persona para poder enfrentar un crédito y posteriormente poderlo pagar. La prenda es la garantía que se constituye sobre bienes muebles. El pacto comisorio es aquel por el que se autoriza al acreedor para hacerse dueño de la prenda en caso de falta de cumplimiento del deudor. El fideicomiso simultáneo es que todos reciben al mismo tiempo, y el fideicomiso sucesivo es cuando debe ser en perjuicio o señalado a falta de alguna persona. ¿Sí? Bueno, no sé si quieras ver tipo otro tema o que no te haya quedado bien para volverlo a ver. Porque según yo, faltaban como 40 minutos, ¿no? Por ahí. Sí. No sé qué. Algo que quieras ver, que quieras checar en internet. Hicimos una hora y lo hicimos 2 horas completas, ¿verdad? Sí, o sea, estaba viendo y Hicimos la la de primera, 20 minutos. sí, de que la primera fue de 1 hora, la segunda fue de que 20 minutos y la tercera fueron como 40 y tantos. O sea, ahorita tendríamos que hacer como 40, yo digo. Y nos conseguimos, llevamos 22. Oh, mi Dios. Bueno, no sé qué otra cosa Sí. quieras ver. Eh, po- ¿Podemos repetir un tema o algo? ¿Sí? ¿Cuál? Los primeros, mira. Bueno, ahorita no hablé del reporto y ¿quieres ver ese otra vez? Sí, sí. Que sí, ese, el reporto. ¿Te acuerdas lo que es? Eh, no. Bueno, aquí viene que en el artículo 259 el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir al reportado la cantidad de otros tantos títulos de la misma especie en plazo convenido y en contra del reembolso del mismo precio, ahí se cayó, ¿no? Y un premio, o sea que son los intereses. Los títulos que se reciben en el reporto deben ser fungibles. ¿Sabes qué es fungibles? Ahorita lo acabamos de ver. Sí. Ah, ok. Estos bienes tienen un plazo que no duran más de 45 días y que recaen exclusivamente sobre títulos de crédito fungibles. Los elementos personales son dos, el reportado y el reportador. El reportado es el deudor, es quien recibe el dinero para después regresarlo con los intereses, y el reportador es el acreedor, es quien utiliza y protege los títulos. Durante el contrato de reporto, el acreedor no es propietario de los títulos, sino que estos se le endosan en garantía. Y para poder sustituir los títulos por otros, estos deben ser fungibles y tener la misma calidad y especie. El reporto es cuando el reportador busca al reportado, y el deporto es cuando el reportado busca al reportador por interés en las acciones. Se celebra el contrato con las mismas condiciones. Las obligaciones del reportador son: la primera es salvaguardar y proteger el título durante el tiempo que lo tenga. La segunda es que tiene que avisarle al reportado si algún momento determinado tiene que hacer una presentación del título o algún acto relacionado a este. La tercera es, tendrá que respaldar los títulos porque al final tendrá que regresarlos, o sea, no necesariamente los mismos, pero sí por unos de la misma especie. Y las obligaciones del reportado es que debe entregar los títulos. Si el reportador le avisa que debe hacerse un pago por texto, ese debe facilitarle los medios para hacerlo.
y debe restituir la cantidad de dinero que se le facilitó, así como también los intereses. Y aquí hay diferentes requisitos formales. El primero es que debe constar por escrito. El segundo es que debe contener nombre completo del reportador y del reportado. El tercero, que debe contener el precio y premio pactado. Cuarto, es que debe contener la clase de títulos que se dio en el reporto. Quinto, que deben de identificar las acciones, o sea, el número de serie, razón o denominación, el domicilio, valor de las acciones y la serie a la que compete. Y el sexto es que se denomina reporte perfeccionado cuando los bienes son entregados y endosados. El plazo del reporte es de 45 días y puede ser prorrogables. Los vencimientos deben caer en día hábil. Si no es así, se recorre la fecha hasta el siguiente día hábil. Las utilidades del reportador es que recibe el dinero que necesita sin perder sus títulos, ya que se pueden recuperar. Y las del reportado es que recibe de vuelta su dinero y el premio y puede usar los títulos durante el tiempo que dure el contrato. Y el crédito documentado y la carta de crédito. El primero, el crédito documentado o crédito confirmado, también se llama así, es un acuerdo mediante el cual, a petición y de conformidad con las instrucciones del cliente, el banco se compromete a pagar a un beneficiario una suma determinada de dinero o a pagar, aceptar o negociar letras de cambio. Este crédito nos permite realizar operaciones, sobre todo a nivel de comercio internacional, y en él intervienen dos individuos y una o dos instituciones bancarias, depende del caso. Hay dos tipos. El primero es el crédito documentado simple, que es cuando hay dos personas y un solo banco. Aquí los elementos personales es el acreditado, que es quien compra la mercancía, el acreditante, que es la institución bancaria, y el beneficiario, que es quien vende la mercancía. Entonces aquí el acreditado va a comprarle al beneficiario la mercancía y en vez de que el acreditado, en vez de que el acreditado le pague directamente al beneficiario, el banco le va a pagar al beneficiario, ¿sí? Y el otro tipo es el crédito documentado confirmado, que es cuando el vendedor tiene un banco y el comprador tiene otro. Entonces aquí, en vez de que el banco le pague al beneficiario directamente, el banco le va a pagar al otro banco el beneficiario y ahora sí ese banco al beneficiario. ¿Sí? El crédito dementado revocable o irrevocable es aquel en el que se pueden cambiar o no las obligaciones pactadas. Las obligaciones del acreditado, la primera es que debe hacer al acreditado la oportuna provisión de fondos. La segunda es que debe darle los resultados necesarios y las obligaciones del acreditante. La primera es que debe ejecutar las instrucciones. Ay, otra vez. Debe ejecutar las instrucciones que el acreditado le da y la segunda es que debe cubrirle el crédito al beneficiario. Y las obligaciones del beneficiario es que una vez que ya tenga los recursos necesarios, deberá cubrirle el crédito al beneficiario. Las partes determinan el plazo, o sea, no hay un plazo así tal cual. La carta de crédito es una carta misiva dirigida a un sujeto al que se le pide que se haga entrega de un determinado valor al portador de la misma. Las cartas de crédito deben tener destinatario, siempre estará dirigida al beneficio de la persona que lo porta, debe estar establecido el nombre de la persona y no debe de ser negociable. Hay dos tipos de carta, las de con provisión y sin provisión. La con provisión es cuando la persona paga por adelantado y luego después puede exigir los derechos. Y sin provisión es cuando la persona paga al momento que se le están entregando. Las características esenciales, la primera es que la cantidad que va a amparar con límite, la segunda son los beneficios, la tercera es a favor de la persona que se establece, si el portador no surte efectos. La cuarta es a quién va dirigida y la quinta es disponer de la plaza en el sentido de los cambios. Los elementos personales de la carta de crédito, según yo sí se llama, sí. El primero es el dador, que es el remitente, o sea, quien escribe la carta.
El segundo es el pagador, que es el destinatario. Es a quien se dirige la carta y se le encarga de materializar su objeto, ya sea servicio, bien o derecho por el que se expide. Y el portador es el beneficiario, es quien recibe el dinero que ampara la carta. Cada uno tiene obligaciones. La obligación del dador es pagar el límite en relación a la carta y la segunda es pagar los daños y perjuicios que se ocasionen en su caso. Se puede anular la carta en caso de que no establezca a quién va dirigida. Las obligaciones del pagador es que debe cumplir la cantidad en caso de que no sea una carta con provisión y que debe respetar la vigencia de la carta. Y la del portador es que debe revisar que los datos de la carta estén correctos, deben cerciorarse de la autenticidad. El plazo de la carta tendrá una vigencia de 6 meses a partir de su expedición. Entonces, cosas importantes. El contrato, te lo voy a decir así de que a lo que me acuerdo, a ver si tú también entendiste así, y si me dices, no, hombre, mija, estás pero sí bien mala, y me dices. El reporto es cuando tú pides dinero, pero a cambio le vas a dar títulos de crédito, ¿ok? Que eso no se te olvide. Reporto es con títulos de crédito y tiene un plazo de 45 días, ¿sí? Los elementos personales del reportado y el reportador. Eso son cosas que de ley te va a preguntar la maestra. O sea, ahí son bienes fungibles. Esos 4 puntos importantes. Ahora, del crédito documentado es cuando es como una compraventa, así, tal cual. Una compraventa no tiene plazo establecido y los elementos personales es el acreditado, el acreditante y el beneficiario. La carta de crédito yo le entiendo que, es que aquí dice, carta misiva dirigida a un sujeto al que se le pide que haga entrega de un determinado valor al portador de la misma. Lo que yo entiendo es cuando una persona escribe una carta y, mira, lo voy a buscar en internet. No, la voy a pelar para ver bien. Un ejemplo. Ya sé, a ver. Mira, déjame comparto pantalla. Sí, es verdad. Sí. Mira, dice, una carta de crédito o crédito documentario es un documento mediante el cual una entidad bancaria emite una orden de pago a cargo de un cliente, cuyo beneficiario es un tercero al que se le pagan bienes o mercancía. ¿Qué es una carta de crédito ejemplo? La carta de crédito es un documento muy preciso que sigue un formato internacional estándar que contiene una breve descripción de la mercadería, los documentos solicitados para obtener el pago, la fecha del embarque y la fecha de vencimiento, después de la cual no se realizará el pago. Bueno, pues... Ay, es que... O sea, no sé qué entender. Es como cuando el banco escribe una carta o no, es cuando la persona escribe una carta para que se le pague. Así entiendo. O para que envíen las mercancías y eso. No Pero sé. dice algo de terceros, ¿no? Sí, o es que no sé. Es uno de los medios de pago más fiables en el comercio internacional. Ah, a ver, ¿quién paga la carta de crédito? Del abono en la cantidad estipulada en la carta de crédito se encarga el importador. Ay, mure cookies. Bueno, en el comercio internacional, al momento de recibir los documentos que acreditan que la mercancía que se intercambia siguiendo las condiciones pactadas sin contrato ha sido embarcada. Como la carta de crédito está emitida por la entidad financiera que garantiza que el pago del comprador al vendedor se reciba a tiempo y por el monto correcto. Si se dieran las circunstancias de que el comprador no pudiera realizar el pago, sería el mismo banco quien quien quedaría obligado a cubrir el monto total o restante de la compra. Pues mira, la verdad es que ni le entiendo. ¿Le entiendes? Está dudoso.
Mira, y nada más con que te aprendas el concepto que viene en la guía, ya con eso lo hiciste. O sea, la verdad tampoco te van a andar preguntando de que, bueno, y descríbeme esto, y tú, ¿qué entiendes? Y no sé qué, eso no. A ver. Bueno, y pues aquí cosas rápidas es que la carta de crédito tiene dos tipos, con provisión y sin provisión. Y los elementos personales es el dador, el pagador y el portador. El plazo es de 6 meses. Sí te dije, ¿no? Que el crédito documentario no tiene plazo, pero este sí. Espera, voy a cargar mi compu porque no tiene mucha pila. Se me va a cagar, se me va a apagar. Iba a decir, se me va a cagar, o sea. Sí. Ok, ya. La cuenta corriente es tanto comerciantes cuyo trabajo está vinculado o relacionado. Ah, ok, sí. La cuenta corriente es también como una compraventa, pero están tipo juntos como el ejemplo. Creo que eso está muy claro, de que si tal persona vende vestidos, la otra persona debe de vender algo relacionado, o sea, las telas. Y al final se va a dar cuenta de que quién va a ser el acreedor y quién va a ser el deudor.